Vamos a hablar con la doctora Fabiana Reina, médica tocoginecóloga, especializada en ginecología infanto-juvenil y también en endocrinología ginecológica. Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida. Buen día, ¿cómo están? ¿Iniciando la semana? Sí, exactamente, semana corta por el feriado del próximo viernes, pero acá estamos ya, como siempre, al pie del cañón. Así es. Doctora, antes de comenzar a hablar del evento que yo mencionaba recién, que va a ser el próximo 18 de octubre, de este encuentro, me parece importante que pueda describir cuáles son las características, ¿no?, de una persona trans y cómo es la situación en las infancias. Bueno, quizás en la población general es como que si uno habla de persona trans automáticamente se identifica con un adulto, ¿no? Digo, con una, como en general la población conoce travesti y muy generalmente es asociado a solo a lo femenino, ¿no? A esta representación de una persona travesti como se conoce en general. Sí. Bueno, detrás de todo esto hay identidades autopercibidas que no coinciden con lo que al nacer nos adjudican en relación a los genitales, o sea, está normatizado esto del género genital que se asigna al nacer al momento del documento, ¿no? Cuando nos tienen que asignar un género, que en general figura como sexo, pero que tiene que ver con la genitalidad, y la genitalidad es una cuestión biológica. El género implica cuestiones mucho más complejas que tienen que ver con el inicio de la socialización de las personas. Entonces, cuando alguien empieza a contactar con las entidades sociales, que bueno, últimamente han escuchado que está como todo muy cuestionado, pero pueden hacer una personita con genitales femeninos o vulva y vagina, identificarse como niña y va a querer utilizar o hacer las cosas que en general el rol de las feminidades le dice que haga por la sociedad misma, ¿no? Esto de me siento bien con estos genitales haciendo tal cosa. Es lo que en general espera. Eso es lo que nosotros llamamos la heteronormatividad. Sí. Lo que en general y en la mayor de los casos sucede. Ahora, resulta que existen dentro de la sociedad, y de hecho han existido desde el principio de la humanidad, ¿no? La diversidad y la identidad de género, transgénero existen desde el inicio de la humanidad. Entonces, en una frecuencia, para que entiendan más o menos cómo es la incidencia de esto, en una escuela de 2.000 alumnos, yo puedo llegar a tener entre 2 y 4 personas transgénero. ¿Está bien? Sí. Entonces, con esa frecuencia, cuando nace una personita de estas características, que no se sabe al momento del nacer, obviamente, porque esto depende de la socialización. Entonces puede surgir dentro del ámbito de la casa, en relación a los padres, cuando los padres les llaman la atención situaciones en donde se ha nacido con pene y testículo, tiene que ser un varoncito y hacer los roles o jugar, elegir las ropas y de todo lo que la masculinidad marca, y de repente eso no sucede o se intensifica en el tiempo. Entonces puede pasar que estemos ante una identidad trans. No es una cuestión tajante, para eso se llama el acompañamiento en positivo, afirmación de género, como establecido a nivel internacional, que es acompañar. Luego esto puede surgir en el colegio, luego esto puede surgir entre los amigos, luego esto puede surgir en una persona que lo arrastra desde su infancia y de repente por cuestiones sociales no puede manifestarlo o no le permiten manifestarlo y lo hace en una adolescencia o lo hace en una situación de adultez. El problema, ¿cuál es? En general la libertad de poder expresar estas cuestiones no siempre es acompañada, porque entiendo también o entendemos también la posición de los papás, ¿no? Sí. En esto de qué le sucede a mi hijo o a mi hija que está haciendo estas cuestiones. Entonces se coacta un poco y eso puede generar en las personas trans de la infancia o de la adolescencia situaciones de malestar en su salud mental o en su bienestar en salud. Entonces muchas veces a partir de un problema de salud general, físico, etcétera, o mental, el profesional empieza a incursionar y se da cuenta que está ante una situación o es una persona trans que no es aceptada, se manifiesta y todo lo demás,
pero que tiene otras consecuencias. Bien. Digo, las personas trans nacen y pueden manifestar o expresar su identidad en cualquier momento de la vida. Todo depende del acompañamiento que tenga. Bien, perfecto. Perdón por la extensión, No, pero no, no, es muy complejo de entender. Me parece que es la manera de que podamos entender de qué se trata esta situación, ¿no? Me parece bien la explicación que estaba dando, doctora. Inclusive leía declaraciones suyas en donde señalaba que la propia ciencia, ¿no?, respalda a las infancias trans. Sí, claro. De hecho, si ustedes buscan, nosotros los profesionales de la salud, cuando surge alguna temática que está como poniéndose en boga dentro de lo que es la ciencia de la salud, analizamos esto de la repercusión en el ámbito de lo científico. Entonces vos te pones a ver cuántas investigaciones o cuántas publicaciones ha habido de lo que serían las infancias trans o las identidades trans hace 10 años o 15 años, y tenías 2 o 3 en el año. Ahora tienes una cantidad de publicaciones. De hecho, hay libros que están saliendo que se llama Acompañamiento de la Salud Trans, no solo en el ámbito de la medicina en general, sino de la pediatría, de la medicina familiar, de la salud mental. Y hay una identidad que tiene muchísimos años a nivel internacional, que se llama Organización Mundial de Profesionales para la Atención de la Salud de las Personas Trans. Tiene siglas en inglés, pero tiene normativas de acompañamiento que se va renovando y actualizando todo el tiempo, y en este momento está con la versión 8 del 2020. Bien. Bueno, seguramente habrá muchas historias, ¿no?, de personas trans, pero ayer me recordaban la película Miss Carbón, que recrea la historia real de Carlita Rodríguez, que fue la primera mujer trans que logró ser minera acá en la Argentina, ¿no? Claro. De hecho, te puedo decir, de llevar 14 años con esta temática acompañando identidades, cada una de esas identidades es única e irrepetible. Y además, cada una te enseña una cuestión diferente o una situación diferente. Bien. De hecho, la Fundación tiene ese objetivo, ¿no?, que estas identidades y esas familias que se ven tan sobrepasadas por esta cuestión social de público conocimiento, tengan un pilar, tengan otra familia que les sirva de tutora, de pilar o de acompañamiento para poder sobrellevar esos periodos iniciales, porque son los más difíciles, ¿no? De hecho, la dinámica y la armonía familiar modifica muchísimo para todos los miembros de la familia una vez que se ha como validado, aceptado y respetado esa identidad y se acompaña en positivo, como te decía recién. Bien, perfecto. Doctora, ahora sí le pregunto puntualmente por este evento, que va a ser el 18 de octubre, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál va a ser la modalidad? Bueno, es una casi completa que iniciaría más o menos a las 8 de la mañana con las acreditaciones y termina como a las 6 de la tarde. El concepto global es justamente esto, ¿no? No hay otra manera de poder acompañar o de tratar de manera integral estas identidades, porque en el mismo encuentro nosotros tenemos lo que decíamos infancias sobrevivientes, son personas adultas mayores que han transcurrido su infancia, te imaginarás, hace 45, 50 y 60 años atrás. Entonces, lo valioso que es escuchar esas realidades a hoy como infancias sobrevivientes es maravilloso. Por otro lado, infancias actuales, acompañadas con sus familias, por supuesto, que van a contar su historia personal. Luego tenemos entidades de instituciones escolares, referentes en el país y referentes en el Tucumán, para enseñarnos a cómo se puede acompañar una identidad cuando surge dentro del ámbito escolar. Luego tenemos la parte médica, desde el lado de la salud mental, con referentes que están a nivel de Brasil, que hemos invitado un especialista en lo que sería el acompañamiento de la resiliencia en las adolescencias, una etapa sumamente por sí en los adolescentes cis. No nos imaginamos lo que significa en un adolescente trans. Y en el ámbito de la salud en general, en lo que es hormonizaciones, en lo que es la sexualidad en la adolescencia actual
y con referentes nacionales, invitados de Buenos Aires, y los tratamientos quirúrgicos que para expresar qué es lo que en realidad se hace cuando nosotros decimos que las personas solicitan ecuaciones corporales quirúrgicas. ¿En qué momento es el que está estandarizado? Porque todo esto está estandarizado, que no todas las personas trans solicitan tratamientos de readecuación corporal, ya sea hormonales o quirúrgicos. Bien. Y por otro lado tenemos un referente invitado de los Países Bajos que va a hablar de un tema que es muy candente actualmente y que es esto de la detransición. Detransición es un concepto establecido ahora en relación a esto de quienes vuelven a una identidad trans y si realmente son identidades trans, porque el a veces no está desde el lado del paciente o de la persona, sino desde el lado del diagnóstico del profesional, ¿no? Bien. Hablo de diagnóstico para la gente entienda, decir diagnóstico, no patologizar, más de lo que ya se patologiza en el ámbito médico y social. Perfecto. Doctora, ha sido muy amable por estos minutos al aire con nosotros. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con la doctora Fabiana Reina, médica tocoginecóloga especializada en ginecología infanto-juvenil y también en endocrinología ginecológica.